Hola, este es un nuevo podcast de Diego Herrera y estás oyendo La Nube Podcast. Hola y bienvenidos a nuestro primer episodio de Nube Podcast. Este primer episodio se viene a hablar de lo que es la información. Antes de hablar de terminologías, de tecnologías, de técnicas, de aspectos legales, es importante el por qué existe esto, por qué se invierte cientos de millones de dólares alrededor del mundo con respecto a la información. La información hoy en día para toda empresa es supremamente crucial. Todos los días tenemos abundante cantidad de información que nos puede llegar y esto es gracias a Internet. Todas las decisiones que nosotros tomamos, que nuestro equipo de trabajo toma, es con respecto a la información. Por ello, nosotros disponemos de servidores, de servicios, de programas de licencias que va todo en pro de la información. Toda la serie de capítulos que vamos a estar hablando, su punto principal es la información. Por eso decidí hablar en este primer capítulo acerca de la información. Indiferente de si se escoge un data center en Amazon, en Azure, unos servidores en sitio, en data centers bajo una metodología de colocation, que en un episodio se va a hablar de eso. Detrás de todo eso es ir en pro del beneficio de la información. Es muy importante, si pueden tome nota, hay dos cosas que hay que saber y manejar con respecto a la información. Primero, cómo asegurarla. Cómo asegurarla implica en que la información esté disponible cuando se necesite acceder a ella. Para eso van a existir técnicas de replicación, de copias de seguridad, de alta disponibilidad. Todo eso va en pro de que la información no se pierda. La otra parte que hay que asegurar con la información es la disponibilidad. ¿Qué consiste la disponibilidad? De que la información esté disponible, completa y accesible en el momento en que se necesite. Nosotros, ¿para qué nos sirve tener información si no está accesible en el momento en que lo necesitamos? Es muy importante. Esas dos cosas son las cruciales para todo lo que existe alrededor de las nubes y las tecnologías alrededor de. Es en pro de ir en beneficio de la información y se aseguran dos cosas. Uno, que la información esté disponible y que la información esté accesible. Cuando nosotros hablamos y en muchos contratos y proveedores de servicio hablan, nuestros servidores ofrecen una disponibilidad del 99%, el 99.9%. Ahí se está asegurando en una proporción que la información va a estar disponible cuando la necesitamos. Y la otra parte es que la información no se pierda. Y no solo que no se pierda, que la información no se corrompa, no se dañe, no se altere. Cuando hablamos de accesibilidad a la información, no solo es que exista la información, sino que exista tal cual como se necesita en su formato original. Es decir, que no haya sido alterada, que no haya sido intervenida, que no haya sido modificada de una forma oculta. Esto era lo que les quería comentar en este primer episodio y es de que todo lo que nosotros estamos hablando es con respecto a la información. En ello nosotros empezamos a armar unos planes de acción ante eventos. ¿Cuáles eventos? Y voy a reiterar en ellos. Un evento es de que la información esté disponible. Para que la información esté disponible tanto en la línea del tiempo como que la información no se pierda, la mejor forma de lo que hay y que se puede hacer es contar con varios planes, con un plan A, con un plan B, con un plan C. Entre más planes se tenga y se concatenen uno con otros planes, eso va aumentando el grado de eficiencia, disponibilidad y accesibilidad de la información.
Es decir, cuando se compra un servidor para alojar una aplicación, un software contable, por ejemplo, una primera medida de poder garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de la información es tener dos discos duros. Por si un disco duro se daña, se tiene un segundo disco duro. ¿Qué ocurre bajo ese escenario? Que los dos discos duros no se dañaron, pero la fuente de poder del servidor se daña. Ahí ya la primera capa de redundancia, de disponibilidad, de un plan de continuidad del negocio y de contingencia se quedó en veremos. Entonces decimos, ¿qué otro plan B podemos tener por si la primera contingencia no nos ayuda a tener la operatividad del negocio? ¿Cuál es la segunda contingencia que nos puede servir? En este caso, dando en este ejemplo, es de que podemos tener un servidor que tenga dos fuentes de energía. Entonces, ya al contar con dos discos duros, con dos fuentes de energía, ya se están minimizando las probabilidades de riesgo de que el servidor quede no disponible y que perdamos accesibilidad a la información mientras se vuelve a poner en línea el servicio. En este caso, los dos discos duros no fallan y las dos fuentes tampoco, pero se va la energía. Entonces podemos armar otra contingencia de agregar una UPS. Como tal, algo en el servidor falló. La memoria RAM, la OART, otro componente falló. ¿Qué podemos hacer? Tener un segundo servidor. Entonces, si ya nos damos cuenta, nosotros vamos armando replicaciones, vamos manejando redundancias y vamos a empezar a tener doble de todo. Entre ya armemos una capa, una segunda capa, una tercera capa, una cuarta capa, lo que empezamos es a reducir estadísticamente y a nivel de probabilidades de que no lleguemos o que ocurra el escenario de que la información deje de estar disponible. Los data centers, lo que ya sabemos y lo que viene consistiendo en la nube, detrás de eso existe eso, redundancias, redundancias, redundancias a nivel de energía, a nivel de red, a nivel de conectividad, a nivel de cables, a nivel de anchos de banda, a nivel de discos duros, a nivel de tarjetas de red, lo que procura es de que exista la mayor cantidad de redundancias posibles. Continuando con el ejemplo, tenemos dos servidores, cada uno con dos discos duros, cada uno con sus fuentes redundantes, todo conectado a una UPS. Con eso estamos bajando probabilidades de que si algo falla, ya tenemos algo que puede entrar a respaldar esa operación. Ya nosotros decimos, tenemos los dos servidores, si se cae uno, podemos poner a funcionar el otro. En esta situación, ya por lo menos podemos agregar otra redundancia más y puede ser un servidor de almacenamiento. ¿Por qué? Porque están los servidores que tienen la información en producción y si ya pasa algo con la información que está en producción en los dos servidores que tenemos generando una alta disponibilidad, aparte de eso tenemos otro servidor con copias de respaldo. Eso nos ayuda en la segunda parte con respecto a lo que nosotros debemos cuidar con la información, que no se pierda, que no se altere. Y para eso existen las copias de seguridad. Eso es lo que se debe manejar y eso es uno de los pilares. Yo me sorprendo muchas veces cuando visito empresas, veo empresas, los planes de contingencia con respecto a las copias de seguridad, las políticas que tienen, o son nulas o son extremadamente básicas. Y las empresas empiezan a jugar con una probabilidad de riesgo. Entonces, ya no es de que están preparados ante un evento, sino lo que ocurre es de que ojalá no pase, ojalá no se dañe y ojalá no caiga. Y eso pueden pasar meses, pueden pasar años, puede pasar en un medio y no ha pasado nada, pero en 2 semanas o en una semana pasaron 3 eventos. Eso es una cuestión de probabilidad, es una cuestión de riesgo. Dentro de lo que son las empresas y los negocios, cada uno ya maneja un volumen de riesgo, competencia, producto, situación política, la situación del país, inflación, la moneda, etcétera. Ya hay esos riesgos con los cuales las empresas tienen que lidiar. Y aparte de eso, tienen riesgos con respecto al manejo y accesibilidad y disponibilidad de la información. Por eso es importante contar
con el conocimiento por parte de ustedes como dueños de empresa, como directivos, como personas encargadas en las tomas de decisiones de las empresas, en que cuenten con estos dos factores para el manejo de la información, que existan las suficientes redundancias para que la información esté disponible cuando se necesite, y segundo, que la información no se vaya a perder. Y para eso existen las copias de seguridad. Tecnologías existen muchísimas. Formas de configurar existen muchísimas. Pero todo va en pro de estos dos segmentos. Para esto voy a tocar también un abrebocas, porque esto le voy a dedicar unos episodios completos. Y existen unos conceptos que se llaman los planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres. ¿Esto qué es? Un plan de recuperación, perdón, un plan de continuidad del negocio es qué planes tengo que diseñar dentro de la empresa para poder tener una continuidad en mi negocio con respecto a la información en el caso dado en que falle algo. Y esto vuelvo al punto de que es probabilidades. Para eso es la conveniencia de manejar redundancias. Ya se vuelve cada vez más difícil, más escaso, en que dos discos duros fallen de dos servidores diferentes y todo ocurra prácticamente al mismo tiempo. Esas probabilidades se vuelven muchísimo más pequeñas. Las empresas no suelen estar acostumbradas, no suelen estar formadas para tener estos planes de continuidad del negocio, tanto para que la información esté disponible como para que la información esté respaldada. La otra parte del concepto es recuperación de desastres. La pregunta nunca es si en algún momento a mí me va a ocurrir de que yo voy a tener un problema con la información. Esa no es la pregunta, porque eso va a pasar en algún momento, eso es cuestión de tiempo. El tema es que cuando ocurra, ¿qué tan preparado voy a estar para esa situación? En esto es que la recuperación de desastres es de que yo hago unos escenarios hipotéticos en donde yo hago probabilidades de que qué pasa si se inunda, qué pasa si hay un incendio, qué pasa si hay un robo, qué pasa si el robo es, por ejemplo, por parte de un externo, de un tercero, o qué pasa si el robo es por parte de un empleado que se robó una base de datos, qué pasa si el de sistema sin querer dañó, corrompió la información y no se tenía una copia de seguridad. Si nos damos cuenta, no solo son eventos catastróficos, sino son cualquier tipo de eventos que pueden generar interrupción en la fluidez y en la continuidad y la normalidad del negocio. Todos los negocios, todos los días, esperan salir a trabajar en el día a su máximo funcionamiento, y si llega a existir una interrupción con respecto a la información, eso perjudica y daña toda la fluidez de la empresa en ese día o a buena parte de ella. Por ejemplo, un software ERP que el 80% de la empresa accede a él, llega a haber algún evento que lo quitó de servicio y ese evento duró 6 horas. Si cogemos las 6 horas, por ejemplo, por 80 empleados, lo multiplicamos por su valor hora, ahí nos podemos dar cuenta la dimensión del problema que hubo por la no operatividad de ese volumen de horas, y en donde salió muchísimo más económico haber tenido otros 2, otros 3, otros 4 servidores de contingencia. Es triste, personalmente siento guayao, no me siento cómodo cuando algunas empresas lo contactan a uno, y es porque, y este caso por lo menos me pasó en la vida real, una empresa me llama afanado de que el servidor se les dañó, tiene un solo disco duro y el disco duro fue el que se dañó, y ahí tienen la base de datos. Que estaban con respecto a una auditoría, una revisión, estaban en algún tema así, y ellos decían, haga lo que sea necesario para recuperar esa información. De ahí yo pienso son dos cosas. Uno es
Es estresante cuando ya se buscan medidas correctivas y no se buscan medidas preventivas. Las medidas preventivas son muchísimo más económicas y no me refiero a un aspecto solo de dinero, me refiero también a un aspecto de tiempo, de energía y de emociones. ¿Qué tiene que ver ello? Cuando falla una disponibilidad de un servicio, cuando falla la accesibilidad de una información, cuando uno ve que ese evento que uno dice, eso no pasa nada, precisamente ocurrió, pasó estadísticamente, que se comprometió la información, no se tienen copias de seguridad, ahí uno sí siente el miedo, el vacío y el terror de que esa información se llegue a estar inutilizada, que no se pueda volver a acceder. Ya uno dice, ¿y aquí yo qué haría? ¿Aquí qué voy a hacer? Y ahí sí recuerdan y dicen, yo ojalá hubiera comprado, ojalá hubiera instalado, ojalá hubiera configurado. Pero ya cuando se hace correctivamente es muy difícil de hacer. Y ahí quieren disponer y pagar los millones con tal de reponer la información, cosa que en esos escenarios es bastante difícil. Por eso los invito en este podcast es de que reflexionen con respecto a la importancia que hay la información con ustedes, con su equipo de trabajo, y que la información, hay dos pilares que hay que cumplir con ellos. Hay que respetar la información, en donde la información tiene que estar accesible cuando se necesita y que se tengan las suficientes copias de seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo que yo tenga 8 copias de seguridad diferentes con respecto a una información? Que suene exagerado, que suene extremo. No viene a pasar nada que se tengan 8 copias. ¿Qué tiene de malo que se tengan 2, 3, 4 servidores para generar redundancias con respecto a la accesibilidad de la información? Se tiene una inversión de estas, es demasiado poco probable y ya se podría hablar casi inexistente de que se lleguen a pasar sustos graves en que la información o se pierda o que la información no esté disponible. Dentro de lo que son los planes de continuidad del negocio existe algo que es bastante ventajoso, y es de que cuando uno cuenta con planes y por lo menos ocurre un evento que un servidor se dañó, suele ocurrir, a todos nos ocurrió en algún momento, el servidor se dañó. Si no contamos con un plan al respecto, empezamos a pensar en caliente y es empezar a buscar soluciones. Cuando buscamos soluciones en caliente pasa algo, y es de que uno entra a un factor emocional. El de sistemas está con susto de decir pierdo mi empleo, etcétera, etcétera. El dueño del negocio dice, si yo pierdo esta información contable completa de la empresa, no sé cómo haré para continuar con la operación de mi negocio. Ahí es cuando ya uno dice, qué importante es la información en la empresa. Y ahí dicen, sí valía la pena tener las suficientes redundancias, las suficientes réplicas para minimizar estos riesgos. Y es cuando yo hablo de que no solo es un compromiso económico, también es un compromiso emocional y de energía, porque eso, cuando uno entra en ese estado, uno está supremamente tensionado, uno está asustado, uno no quiere saber nada, uno no duerme, que uno tenga la zozobra durante 3 días de que la información no sabe si está o no está, es supremamente angustiante. Entonces no solo se está hablando de tiempo, se están aumentando riesgos, aparte de los riesgos implícitos que tienen todos los negocios en el día a día. Y todo eso se puede prevenir en proporciones diferentes, con muchas tecnologías. Esto es todo. Cualquier inquietud nos pueden contactar, nos pueden escribir, nos pueden encontrar en diegoherrera.co. Hasta la próxima. Esto fue La Nube Podcast. Encuentra más episodios en diegoherrera.co.